antes de que se me olvide, ya. Vamos a partir, ¿cierto?, de esta premisa. ¿A qué vino Jesús? Observe con mucha atención que la primera premisa era ¿quién fue Jesús? ¿Cierto? Ahora vamos a analizar a qué vino Jesús de Nazaret. ¿Bien? ¿A qué vino Jesús de Nazaret? Lo primero que tenemos que entrar a establecer es que Él vino a recuperar, ¿cierto? Él vino a recuperar lo que perdió Adán en el huerto cuando pecó o cuando desobedeció al Padre, ¿cierto? Al Creador. Entonces, Él vino a recuperar eso que Adán había perdido. Muy bien. Si bien es cierto, de las cosas que se pueden contar, de las que recuperó y de las que se ha hecho, porque pueden haber muchas más, ¿sí? De las que se han encontrado son 56 cosas de las que Jesús recuperó de lo que había perdido Adán. Pero solamente vamos a ver 6. La tarea es que usted ubique, ¿cierto?, todas esas cosas que recuperó Jesús, ¿sí? Todas esas cosas que recuperó Jesús y que había perdido Adán. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que de las primeras cosas que recuperó nuestro Señor Jesús es la comunión. La comunión. Recuerde que esta palabra está conformada de 2 palabras. Común, ¿cierto? Y unión. Común y unión. ¿Correcto? Entonces, eso para que lo tengamos allí muy presente. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Rápidamente. ¿Listo? Y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 en sus versículos 2 al 3. Dice la escritura: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera, observe la afirmación del apóstol Juan aquí. Perdón, se me perdió el texto. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, lo primero que hace Jesús es rescatar esa comunión con nosotros. Vamos a ir rápidamente a los versículos 6 y 7 de ese mismo capítulo. Versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, tener en común las cosas. Ojo, nosotros no establecemos los criterios, ¿cierto?, o las condiciones en este contrato. Usted y yo tenemos un contrato con el Señor, pero quien establece las condiciones del contrato es el mismo Señor, no nosotros. Eso quiero dejarlo allí claro. Por eso aquí el versículo 6 nos dice algo muy importante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, observe que la comunión es muy importante, ¿cierto? La comunión del Señor es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque a través de esa comunión, ¿cierto?, aún con la sangre de Jesús, cuando nos rocea esa sangre de Jesús, nos lava, ¿cierto?, borra, lava, limpia, purifica, nos santifica de todo pecado. Entonces es importante, observe que la comunión es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de Jesús, que es el medio de la reconciliación, tenemos acceso gratuito, ¿cierto?, al trono de la gracia. ¿Sí? Eso es importante para que tengamos usted y yo eso allí de manera muy, pero muy importante. Muy bien. Lo otro que ganó Jesús, recuerde que ganó 56 cosas, pero no voy a entrar en detalle de esas 56 cosas, solamente voy a tocar 6, por favor, solo 6. Solo 6 voy a tocar. La siguiente es ser hechos hijos de Dios. Ojo, yo quiero dejar aquí una precisión importante
sobre el hecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Esto yo creo que usted ya lo sabe, pero yo quiero aquí dejar un énfasis muy importante. Para que una persona pueda ser hijo, ¿cierto?, de un padre y de una madre, lo puede hacer por dos vías. La primera, que sea biológico, ¿cierto? Y existe el reconocimiento de paternidad y maternidad, ¿cierto? Es decir, cuando llevan al bebé, al niño, ¿cierto?, recién nacido ante un notario y elevan un documento llamado Registro Civil de Nacimiento y ponen allá a los papás a firmar, usted es papito y usted es mamita, ¿cierto?, de fulanito, ¿correcto? Ese certificado acredita que ese niño es hijo de unos papás, ¿correcto? Muy bien. En ese mismo sentido, eso da un derecho legal, ¿correcto? En ese sentido da un derecho legal. Muy bien. En ese sentido, tenemos algo claro, y es que cuando usted y yo somos hechos hijos de Dios, ese mismo fenómeno sucede con usted y conmigo. ¿Bien? Hay un derecho legal. Por eso, observe con mucha atención lo que nos va a decir Juan capítulo 1. Ese yo creo que usted se conoce ese texto a la perfección, ¿cierto? Pero, sin embargo, aquí ese texto, al ser tan pequeñito, tiene un contenido profundo. ¿Sí? Tiene un contenido profundo. Voy a leer dos textos que son de importancia para nuestro estudio. Observen con mucha atención. Dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, está hablando, recuerde, de la persona de Jesús de Nazaret, a los que creen en su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, ¿correcto? Dice, les dio potestad. Esta palabra potestad es igual a derecho, ¿correcto? Derecho legal. Es decir, este aspecto es el acta de registro mediante el cual usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios, ¿correcto? Vuelvo y reitero, es el medio legal mediante el cual usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios. Observen con atención. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, en el reino de los cielos, seguramente allí hay unas actas. Hay unas actas. Y en esas actas, ¿cierto?, van a decir, este es mi hijo. ¿Por qué razón? Porque lo recibió tal fecha. ¿Por qué razón? Porque creyó en él conforme a las escrituras. A partir de ese momento, usted se vuelve hijo. ¿Se observa? A partir de ese momento, usted se vuelve hijo, no antes. Por eso es importante ese texto. Por eso no lo podemos pasar desapercibido. ¿Bien? A veces, tal vez lo citan, no, es que usted es hijo de Dios. Sí, usted es hijo de Dios porque cree en Jesús. Si usted cree en Jesús, usted no. Hay unas condiciones relevantes para ser hechos hijos de Dios. Y hay dos situaciones particulares. Primero, creer. Y lo que aquí está implícito es que yo no puedo creer de cualquier forma. Debo creer como lo dice la Escritura. ¿Me observa? Porque es para salvación. No solamente es creer. Hasta los espíritus inmundos creen en Dios y tiemblan. ¿Sí? Por eso nosotros debemos creer como lo dice la Escritura. ¿Para qué? Para que ese registro cobre validez. Es decir, que tengamos usted y yo un derecho legal. ¿Se observan? Entonces eso es importante tenerlo allí claro. Y dice, a los que creen en su nombre les dio potestad. Es decir, yo le doy un derecho legal para que usted y yo ahora seamos padre e hijo. Miremos con mucha atención Efesios. Vamos al libro de los Efesios, a la carta de Efesios. Observen con atención. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos del 5 al 6. Observe con atención lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo.
Observan con atención. Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 6 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Observe que aquí está hablando de adopción, ¿cierto? De adopción, para ser adoptados hijos suyos. Por eso yo les decía que hay dos formas. La primera, para que una persona pueda ser hijo reconocido es porque existan unos padres biológicos y en ese momento hacen el reconocimiento de que esa personita es hijo, ¿cierto? En un acta de registro llamada Registro Civil de Nacimiento. Aquí hablando en Colombia, ¿bien? Otra forma es, ¿cierto? Cuando un padre quiere reconocer a un hijo, ¿cierto? En adopción. De igual forma, hay una autoridad competente para que haga ese reconocimiento, aunque no sea el padre biológico, ¿cierto? En ese mismo sentido, esa autoridad va a reconocer a ese padre como legítimo, ¿sí? Va a reconocer a ese padre. Muy bien. Y aunque aquí media, ¿cierto? Aquí media una autoridad judicial, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo muy interesante. Y observen el versículo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, esa autoridad competente es el Señor Jesucristo para que usted y yo podamos ser hijos legítimos. ¿Y observan? Para ser hijos legítimos. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Es decir, es la voluntad del Padre que sea nuestro Padre. No es porque en usted haya algo especial, no, es porque en Él, ¿cierto? Esa es su naturaleza, ¿correcto? Por eso dice aquí el apóstol, según el puro afecto de su voluntad, Él quiso que usted y yo fuésemos sus hijos. ¿Por medio de quién? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, por medio del amado, es decir, por medio de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan lo bonito? O sea, estas cosas uno, cuando yo analizo esto, yo digo, wow, o sea, el Señor todo lo que hizo para que yo fuese su hijo. ¿Se observan? Por eso les hablaba a usted de derechos legales. Ahora usted puede decir, es que usted es mi papá, usted es mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque yo he creído en su hijo. ¿Sí? Él fue el medio para que yo fuese su hijo. ¿Sí? Eso es muy importante. Todo lo que el Señor ha hecho son creación de Él y hay criaturas hechas por Dios, hasta los ángeles. Pero ni siquiera a los ángeles les dio el derecho de ser hijos. Ni siquiera a los ángeles, porque Dios nunca llamó a ninguno de sus ángeles hijo. Solo a nosotros. ¿Qué vio en usted? ¿Qué vio en mí? Yo no sé. ¿Qué vio el Señor en usted y en mí? No sé. Pero Él quiso que fuésemos sus hijos. Y observe con mucha atención, ¿cierto? Porque dice que es por el afecto de su voluntad. ¿Quién le va a decir a usted al Señor? O sea, nosotros, Señor, pero ¿por qué yo soy? No, porque esa es mi voluntad. Fue mi voluntad. ¿Ven lo maravilloso? Vean lo maravilloso que está acá, ¿cierto? Observemos con mucha atención lo que nos va a decir Gálatas. Devuélvase un librito atrás. Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Observe que vuelve a reiterar el medio, ¿no? Aquí el apóstol Pablo vuelve a reiterar el medio. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo decidí creer en Jesús, más bienaventurados. Por eso el Señor nos deja allí claro y muy preciso este apunte. Más bienaventurados, eso se lo dice a Tomás, ¿no? Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. O sea, muy dichosos, muy felices. O sea, usted debe sentirse muy feliz, muy dichoso, muy bienaventurado de que es hijo y es hija, porque usted tiene derechos. Usted tiene derecho de decirle
Abba Padre, ¿correcto? Tiene el derecho de venir a su Padre, de pedir lo que usted necesita. Por eso nuestro Padre Celestial es un Padre responsable. Y si no es responsable, pues vaya, demándelo ante el bienestar familiar. Así de sencillo. Pero tenemos un Padre, ¿cierto?, que es muy responsable. Lo digo de forma jocosa, pero es la verdad, es una realidad. Siéntase bienaventurado y bienaventurada de que tenemos un Padre Celestial. Si esto no le conmueve el corazón, mire, solamente quiero dejarlo aquí en un paréntesis chiquito. Para mí una de las cosas que más, yo siempre he visto a mi Señor como mi Padre. Y yo estaba ávido de un padre. Aunque yo tengo dos padres terrenales, mi padre biológico y mi padrastro, que son como dos papás y los considero así, son mis papás. Pero yo siempre estuve ávido de un padre. Y cuando yo encuentro a ese Padre Celestial, ¿cierto? Que Él es el que me ve, ¿cierto? Que Él es el que me oye, que Él es el que me levanta y me consuela, ¿sí? No sé, yo lo voy a plantear aquí en el caso de los hombres, no sé en el caso de las mujeres cómo sea el asunto, ¿sí? Normalmente esa figura paterna para una mujer es muy importante, pero para nosotros los varoncitos también es muy importante, ¿sí? De pronto uno siempre quiere que el padre de uno le diga a uno, tú puedes, esfuérzate, que reconozca sus logros que se han hecho, ¿sí? Y tal vez hasta para ver un partido de fútbol o que lo vean jugando un partido de fútbol a uno, ¿sí? Y tal vez usted no tiene su papá que le diga, jugaste bien, ¿cierto? O que te diga a ti, oye, qué buen partido jugaste, ¿sí? Esas cosas las hace nuestro Padre Celestial. Si usted no las tuvo, su Padre Celestial sí lo puede hacer, porque Él se goza en usted. Por esa razón, mire, así como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay algo bien interesante, y es que Él se complacía en su Hijo, ¿cierto? Porque yo tengo complacencia. Él se recrea en usted. Pregúntese y hágase esta pregunta interna, no hay necesidad que me la responda. El Señor se recrea en usted. El Padre Celestial se recrea en usted. Por eso Jesús dijo, yo hago todo lo que le agrada al Padre. Cuando somos hijos, ¿cierto? Somos hijos de nuestro Padre Celestial. A Él le gusta complacerse en nosotros, pero debemos hacer lo que a Él le agrada. Pero cuando desobedecemos a lo que Él le agrada, no dude de que como a hijo le va a disciplinar. Y la disciplina no es causa de gozo. Si usted es disciplinado por el Señor o disciplinada por el Señor, no se entristezca. Es el amor de Dios manifestándose en usted. Y aunque usted llore y se sienta afligido y afligida, el Señor todo lo hace con un propósito. Y es perfeccionarnos hasta llevarnos, ¿cierto?, a la estatura del hombre Jesús. ¿Se observan? Todo tiene una concadenación o todo está hilado. Muy bien, quiero dejar eso allí de primera mano. Romanos capítulo 8. Vamos al libro de la carta de los Romanos. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 14 y 17. Observe con mucha atención porque esto es importantísimo, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice, Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, observe la afirmación, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis, perdón, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, es decir, Padre Celestial. Muy bien. Dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Observe, a las personas se les olvida la letra menuda del contrato, las condiciones pequeñas del contrato, y estas son las condiciones pequeñas del contrato. Si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. Por eso el Señor, cuando hace referencia a nosotros, sus hijos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Se observa? Es decir, que todos los padecimientos de Cristo, usted y yo los vamos a tener. De alguna u otra forma, los vamos a tener. Hoy, lastimosamente, y tengo que decirlo, en la iglesia se habla de tantas cosas, y hablo de la iglesia en general. No es solamente de una iglesia, no, hablo de la iglesia en general. ¿Correcto? En la iglesia en general se habla, no, descubre el campeón que hay en ti, y una serie de cosas motivacionales que cuando pasan por el valle de la sombra de la muerte, que cuando pasan por el tiempo de aflicción, tropiezan y caen porque su roca no fue Cristo, fue una doctrina hecha por hombres. Pero cuando estamos cimentados en la roca que es Cristo, podrán venir los vientos con ímpetu, podrán venir los momentos más difíciles, las aguas, hasta que tal vez usted se sienta hasta ahogarse. Pero el Señor te dice, yo estoy contigo. No te dejaré y no te desampararé. ¿Se observa? Esa es la función de un padre. Por eso tenemos derechos legales. Quería dejar esta pequeña allí conclusión. Muy bien. En ese mismo sentido, vamos a mirar que en ese mismo capítulo también, ¿cierto? Jesús gana para nosotros el derecho a tener una familia. ¿Correcto? Usted y yo tenemos ahora una nueva familia, no solamente la familia paterna y materna que usted y yo podemos tener, no, sino que adicionalmente usted y yo tenemos un derecho legal a tener una nueva familia. Por eso el Señor nos dice claramente, no os dejaré huérfanos. Aquí nos enviaría al Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. Vamos a volver a leer algo bien interesante, ¿cierto? Aquí en las Escrituras, porque hay que tener una precisión, ¿cierto? Miremos aquí Romanos capítulo 9, versículo 8. Bien. Dice la Escritura, Romanos 9, versículo 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Observe que habla de descendencia, es decir, habla de un linaje, ¿correcto? Esa descendencia, recuerde que esa promesa se la dio ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Y que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, usted y yo hacemos parte de esa descendencia de Abraham, ¿correcto? Hacemos parte de ese pueblo, de esa nueva familia, porque usted y yo estábamos ajenos a las promesas de Dios, pero mediante el recurso, ¿cierto? Y el medio de reconciliación, usted y yo podemos tener una nueva familia que es gracias a Jesús de Nazaret. Muy bien. Miremos con mucha atención, devolvámonos un momento a Efesios. Efesios, por favor. ¿Qué horas son? 7:13. Efesios, capítulo 2. Versículo 19. Observen con mucha atención este texto. Esto es una perla. Esto es una perla, queridos. Esto es una perla. Observen con mucha atención. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos.
Observen cómo comienza aquí. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que usted al tener un derecho legal, ¿cierto? Porque nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, que usted ya tiene un reconocimiento que hace parte del reino de los cielos. ¿A través de qué? Del acta mediante el cual le reconocieron a usted como hijo e hija cuando creyó usted en Jesús conforme a la Escritura. Por eso el apóstol Pablo nos hace esa premisa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Es decir, que usted es un ciudadano reconocido en el reino de los cielos. ¿Bien? Y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. Un ejemplo sencillo. Usted, por ejemplo, tiene su vecino y sabe que su vecino tiene una familia. Esos hijos que tiene esa familia, ¿cierto? Esos padres no son sus hijos y usted no los podría en un momento determinado acogerlos bajo su techo como sus hijos porque no tiene un derecho legal, ¿cierto? Sin embargo, usted los podría hacer hijos si existiese, ¿cierto? Ese procedimiento de adopción para que fuesen reconocidos como hijos. Pero hasta ese punto, o hasta tanto, ¿cierto? No podrían reclamar derechos porque no hacen parte de esa familia. Por eso usted y yo sí tenemos derechos en la familia de Dios. Yo quiero que quede eso allí claro y contundente. Claro y muy preciso. Primera de Juan, por favor. Estamos aquí. Recuerden que ¿a qué vino Jesús, no? Esa es la segunda pregunta. ¿A qué vino Jesús? A recuperar lo que Adán había perdido, ¿no? Hemos analizado hasta este punto tres cositas. Tres cositas. Todavía nos falta. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. Observe esta afirmación del apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Vuelva al texto y a la parte principal del versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Primera de Juan, ¿qué, pastor? Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan, versículo del pastor. 1 al 2. Primera de Juan ¿Qué? capítulo 3, versículos del 1 al 2. Gracias. ¿Listo? Vale, hermanito Orlando. Dice aquí la escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Observe, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Haciendo referencia, ¿cierto?, el apóstol Juan, en el día en que su cuerpo y mi cuerpo será transformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo quiero dejar aquí centrado y de manera muy precisa, ¿cierto? Es que usted y yo conocemos a Dios y somos hijos de Dios. Por eso cuando usted da a conocer al Señor, ¿cierto? Da a conocer a Dios, el mundo no le conoce, pero usted sí conoce a Dios. Por esa razón usted y yo sí somos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Usted ha escuchado personitas, ¿cierto? Tal vez personas que tengan un conocimiento bíblico, muy seguramente sí, pero no conocen a Dios. Y no porque tengan un conocimiento bíblico les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Se observan? Ejemplo, hay teólogos que estudian 5 años en la universidad y son ateos. Es así de sencillo. ¿Se observan? Hay personas que pueden tener un conocimiento, ¿cierto?, acerca de las escrituras. Hablemos de personas, en el caso de judíos. Hay ciertos judíos, ¿cierto?, que conocen muy bien la Torá, ¿correcto? Pero son ateos. Hay personas que se paran en un púlpito y no creen lo que predican.
¿Se observan? Entonces, aquí no es de tener un conocimiento, esto es de derechos y de creer como lo dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es así de sencillo. Amén. Eso para que lo tengamos allí muy, pero muy presente. Vamos a mirar una cuarta cosa, ¿correcto? Una cuarta cosa. Y es que Jesús ganó para nosotros la santidad. El hecho de ser santo, ¿cierto? Uno puede apartarse, no pecar, pero esa santidad, ¿cierto? Puede hacer que lleve a una persona a una verdadera conversión, arrepentimiento y fe. En el caso, tenemos un ejemplo en el caso de Cornelio, ¿no? Cornelio era un hombre santo. En el caso también de Nicodemo, Nicodemo era un hombre santo, ¿sí? Pero esa santidad estaba limitada. Ahora, cuando Jesús gana esta santidad para nosotros, ¿cierto? El Señor nos ve ante Él justos. Esa santidad hace que usted y yo seamos vistos a los ojos del Señor justos. Eso es importante. Vamos a mirar lo que nos dice Hebreos 10:10. Hay unos libritos atrás. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículo 10. Hebreos 10:10. Anótelo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la Escritura: en esa la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Observe lo que nos está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. Vuelvo y reitero el texto. En esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se observa? Es decir, que usted y yo somos apartados. Recuerde que la palabra santo o kadosh, ¿cierto? Significa ser apartado. Bien. Entonces, mediante el sacrificio del Señor, somos apartados. ¿Para quién? Para el Señor. Muy bien. Romanos 5:17, por favor. Anoten estos textos. Anoten estos textos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5:17. Dice la Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, recuerde que por la transgresión, en este caso de Adán, ¿cierto? Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de gracia y el don de la justicia. Vuelvo y reitero el texto. Pues si por la muerte, perdón, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerde que la salvación es un don inmerecido para usted y para mí, ¿correcto? Es por gracia, no es por nuestras obras ni por nuestra justicia, porque nuestra justicia delante del Señor, como lo dice por allí en Isaías, son como trapos de inmundicia. O sea, en usted y en mí no hay nada bueno. Bueno hay uno, Dios, porque Él comparte lo que es de Él con nosotros, siendo aún nosotros malos. Pero aquí hay algo interesante, ¿cierto? Que mediante esa transgresión, ¿cierto? Abundó por uno la vida, la justicia. Ojo, a veces cuando analizamos el término justicia, ¿cierto? A veces lo pasamos de manera un poquito desapercibida, ¿sí? Un poquito por allí, cuando usted lee la justicia, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es justicia? Justicia, en términos, en sentido lógico y común, es dar o pagar la retribución de lo que usted ha hecho. ¿Se observa? Es dar el pago por retribución de lo que usted ha hecho. Si fuera por nuestra justicia, nosotros, y lo digo de manera escueta y para el ejemplo, ¿no? Aunque usted y yo somos salvos, pero solamente lo voy a dejar allí como un comentario.
Bien. Si fuese por nuestra justicia, usted y yo tendríamos una suite en el infierno. Es así de sencillo. Eso es lo máximo que podríamos aspirar. Bien. Ahora, no por asustarlos. Ojo, por favor, no me malentiendan y quiero dejar esto allí claro. Vea. Hay mayor condenación. Hay mucha o hay mayor condenación para aquel que degustó los bienes celestiales, que conoció al Hijo, que conoció al Padre y que conoció al Espíritu Santo y se apartó, se echó para atrás. ¿Sabe cómo equipara la Escritura a aquel que se aparta? Cuando ha tenido usted el conocimiento del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, cuando usted ha gustado de esa relación, Como un solamente impío. para, señora, Como un impío, mm, ¿no? bueno, pues lo puede catalogar como un impío, pero la condenación, hablo del castigo, ¿correcto? Hablo de la justa retribución por el acto. ¿Qué le quedaría a una persona en esa condición? Observe con mucha atención. Lo dejo para que usted lo investigue, no le voy a dar el texto, está en Apocalipsis. Pero a ese tipo de personas, la condenación es igual a la que va a sufrir la bestia, el falso profeta y el anticristo. Está catalogada en ese mismo sentido. Por esa razón nosotros debemos andar muy, pero muy delgado. Debemos andar mirando cada paso. Por eso nuestro peregrinaje debemos correrlo con paciencia, ¿cierto? Tenga presente, si bien es cierto nuestra salvación no es por obras, ¿no? No es por obras. Pero el Señor nos llamó a santificación, a ser diferentes, porque nosotros no somos de este mundo. Y eso, por eso el Señor entra por la puerta angosta, ¿cierto? Por el camino estrecho, porque muchos, ¿cierto? Son los que entran por el camino espacioso. Por eso usted y yo como creyentes debemos caminar con mucho, pero mucho cuidado y ser guiados por el Espíritu Santo. Vuelvo y lo reitero, esto no es para generar temor, no. Pero sí tengo que dejarlo como una campaña de prevención. Hay que dejarlo allí como una campaña de prevención, ¿cierto? Para que cuidemos nuestro andar y nuestro proceder frente al Señor. Entonces, eso es muy importante para que usted y yo lo tengamos allí muy presente. Bien, muy bien. Por eso nos habla de la santidad, ¿correcto? Nos habla de la santidad. Romanos, eso es lo que allí nos expresaba el apóstol Pablo, ¿no? Que el don y la justicia, el don y la gracia, esa justicia, la justicia de Dios, es la misma persona del Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted lee Isaías 53, ¿cierto? El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la justicia del Padre, del Todopoderoso, del Creador, es la misma persona del Señor Jesucristo. Entonces, por favor, tengan eso allí muy presente. Vamos por una quinta cosita de lo que Jesús ganó para nosotros, y es la vida eterna. La vida eterna, ¿correcto? Ahí en ese mismo capítulo de Romanos 5:17, el versículo 17, para ser más específico, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí nos está hablando de la salvación. Es decir, que mediante la justicia de Él, usted y yo podemos ser salvos. Es decir, tenemos vida, vida en abundancia y vida eterna. Juan capítulo 4. Vamos aquí rápidamente a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 14. Anótelo allí. Versículo 14. Dice la Escritura: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona tiene vida eterna, recuerde que viene a morir una persona, y esa persona es la persona del Espíritu Santo. Por esa razón, usted tiene automáticamente vida eterna. ¿Correcto? Es a través del Espíritu Santo que tiene usted vida eterna. Muy bien. Y por último, de las cositas que ganó para nosotros Jesús es la salud. La salud, ¿cierto? Recuerde lo que dice por allá Isaías capítulo 53, ¿cierto? Que por sus llagas nosotros todos hemos sido curados. ¿De qué? De dolencias y enfermedades, y todas las que haya. Eso es un derecho legal, que usted sea sanado. Lógicamente tiene que pedirlo con humildad, ¿no? Señor, tu palabra me dice con respeto, con reverencia, porque es el Todopoderoso, ¿no? Eso no quiere decir que él, al ser nuestro Padre, entonces pues nos tendrá que hacer lo que nosotros queramos, no. Nosotros respetamos, y nosotros respetamos a nuestros padres terrenales, cuanto más debemos respetar y honrar al Padre de las luces. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo allí claro. Vamos a leer Primera de Pedro rápidamente. Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. ¿Correcto? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Rápidamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Correcto? Por cuya herida fuisteis sanados. Mateo 8, 17, rápidamente. Mateo 8, 17 nos dice lo siguiente. Mateo 8, 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Correcto? Entonces, estas son de las cositas que ganó Jesús. Solamente les hablé 6, son 56 de las que se han analizado. Le dejo para que usted lea las escrituras y busque las otras 50. ¿Correcto? No les voy a dejar esa tarea, pero sí hágalo de manera voluntaria para que usted observe qué fue lo que ganó Jesús para usted y para mí. Bien, por esa razón, el Señor ganó tanto cosas para esta vida como cosas para la vida venidera. ¿Correcto? Ganó el pan, por ejemplo, eso es otra de las cosas que ganó Jesús para nosotros. El pan nuestro de cada día lo ganó para nosotros, porque anteriormente tenía que usted matarse con el sudor de su frente para conseguir el pan. No, ahora con Jesús, ¿cierto? Tenemos el pan nuestro de cada día. ¿Correcto? Eso para dejarlo allí de manera muy precisa. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Lo segundo que vamos a entrar a analizar es que vino a predicar el Evangelio. Jesús vino a predicar el Evangelio. Voy a ir rápido en esta parte, por favor. Voy a ir rápido en esta parte. Mateo 9:35. Anote usted el texto. ¿A qué vino Jesús? Vino a predicar el Evangelio. Mateo 9:35 dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Listo? Entonces estaba predicando el evangelio. Recuerde que el evangelio es la misma persona, ¿cierto?, de Jesús de Nazaret. Recuerde que Jesús es el evangelio por dos situaciones particulares. Porque él es el príncipe heredero al trono de David y porque vino predicando de sí mismo. Observen con atención Marcos capítulo 1. Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Dice la Escritura. Observe con mucha atención lo que nos dice acá la Escritura. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios. Observe nuevamente, predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerde que
El evangelio del reino de Dios o el mismo reino de Dios se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, cuando está hablando del reino de Dios se ha acercado, está hablando de la misma persona de Jesús de Nazaret, ¿correcto? Arrepentidos y observe la afirmación, creed en el evangelio y creed en el evangelio. Por esa razón, Jesús ¿a qué vino? Vino a predicar el evangelio. En otras palabras, a predicar de sí mismo. Muy bien. Vino a darnos también a Padre. Ese es el tercer aspecto a lo que vino Jesús. Vino a darnos a conocer al Padre. Mateo, rápidamente. Mateo capítulo 11, queridos. Mateo, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce ¿Mateo qué, pastor? Enseñé el computador. al Hijo, sino al Padre. Nadie conoce a quién. Dígame, hermanito Orlando, ¿qué dijo? Que no le entendí. ¿Mateo qué? Ah, ahí estamos en Mateo, ¿cierto? Mateo 11, versículo 27. Gracias, Mateo pastor. 11. Mateo 11, 27. ¿Listo? Vuelvo y reitero el texto. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre lo quiera revelar. Ojo, para que usted y yo podamos conocer al Padre, es necesario conocer al Hijo. Por esa razón, cuando usted conoce al Hijo, le es revelado el Padre. ¿Correcto? Usted no conoce primeramente al Padre, no. Usted tiene que conocer al Hijo primeramente para que el Hijo le revele al Padre. ¿Correcto? Eso es importante allí tenerlo muy presente. Observe con mucha atención lo que nos va a decir Juan. Juan capítulo 14, anote. Juan 14, versículos del 7 al 10. Juan 14, versículos del 7 al 10. Anote ese texto. Dice la Escritura: si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo has hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las es importante que Jesús vino a darnos a conocer a su Padre, ¿correcto? Nos dio a conocer a su Padre. Si usted conoce a Jesús, es prácticamente conocer al mismo Padre, ¿correcto? Muy bien. Quinto punto. Jesús vino a servir. Yo creo que ya hemos analizado un poquito no voy a detenerme mucho en este aspecto porque lo vimos cuando vimos a Jesús el siervo, pero de las cosas que vino Jesús vino a servir, ¿correcto? Mateo, rápidamente, vamos aquí al texto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que dice Mateo 28. Y cerramos con esto 10:45, sobre el aspecto que vino a servir. Marcos 10:45.
Observe con atención este texto. Ya prácticamente, aunque es el mismo, hay algo muy, pero muy interesante. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estos dos textos que analizamos aquí en Mateo y en Marcos, ¿cierto? Aunque prácticamente son el mismo aspecto, observen que solamente un ápice, porque eso ya lo había explicado, pero el servicio se manifiesta, ¿cierto? O el amor se manifiesta en el servicio, para ser más preciso. El amor se manifiesta en el servicio. Aquí el Señor, ¿cierto? Dio su vida por nosotros. Por eso cuando usted lee allí en la carta a los Corintios, ¿cierto? Y nos expresa aquí el apóstol Pablo que él dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo quiero dejar esta premisa porque hace esa analogía con el matrimonio, ¿cierto? Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó y se dio a sí mismo por ella. Y esa muerte fue por muerte en cruz. Asimismo, ¿cierto? En ese sentido nosotros debemos servir hasta la muerte. Porque usted y yo morimos a cada día, a nuestro propio yo. Por eso cargamos nuestra propia cruz y nos negamos a nosotros mismos. Y por último, ¿a qué vino Jesús? A dar testimonio. Vino a dar testimonio. ¿Bien? Eso es importante tenerlo allí claro. Vino a dar testimonio y vino a dar ejemplo, que son dos cosas importantes. Vino a dar testimonio y vino a dar ejemplo. Voy a leer varios textos sobre este punto. Vamos a leer Vamos al Evangelio de Juan rápidamente, versículo 14. Dice la Escritura lo siguiente. Perdón, en este sentido. Dice la Escritura, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es decir, que él daba testimonio de sí mismo, que él era profeta, ¿cierto? Él era profeta. Y Juan 18:37 nos dice lo siguiente. Juan 18, anótelo. Juan 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37 nos dice. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Correcto? Para dar testimonio de la verdad. Muy bien. Y por último, miremos lo que nos dice cuando la Escritura nos da ese punto importante de que Él vino a darnos ejemplo. Juan capítulo 13. Nos vamos a ir aquí un momentico a Juan capítulo 13, versículos del 13 al 16. Juan capítulo 13, versículos del 13 al 16. Vosotros me llamáis maestro y señor, y es bien, pues yo el maestro, sí, perdón, pues si yo el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Primera de Pedro 2 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 21. Observen con atención. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Observe la afirmación que nos está diciendo aquí el apóstol, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entonces, lo primero que tenemos que establecer, ¿a qué vino Jesús? Muy rápidamente, un resumen
concluyente, ¿cierto? Vino a recuperar lo que perdió Adán, ¿cierto? Dentro de esas cosas fue comunión con hechos hijos de Dios, tener una familia, vivir en santidad, tener vida eterna, ¿cierto? La salud. Lo segundo que encontramos es que vino a predicar el evangelio, vino a darnos a conocer al Padre, vino a darnos ejemplo, vino a servir y la próxima clase, que es decir, el día de mañana, ¿cierto? Vamos a mirar algo muy importante sobre este punto, ¿cierto? Y es ¿a qué lo envió Dios? ¿A qué lo envió Dios? Y la respuesta es a salvarnos de la condenación del infierno. Entonces mañana vamos a abordar un poquito este tema. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas o todo quedó claro? ¿Todo quedó claro, muchachos? Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Hola, hermanito Person, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, una persona que, digamos que ya conoce el Evangelio del Reino, que conoce al Señor Jesús, digámoslo, y se aparta, ¿cierto? Puede volver a tener misericordia o de una va a ir, como dice allá en Hebreos capítulo 10, donde dice que no queda más expiación de fuego, sino que ha de devorar el rosario. El que pusiere por inmunda la sangre del pacto y pusiere por afrenta el espíritu de gracia, no queda más, sino que dice ahí que ha de devorar al adversario. Esa es una. Y la otra parte es, digamos, si una persona no conoce al Señor Jesús de Nazaret, automáticamente también va directamente con el anticristo, allá hay el diablo y el falso profeta. Son dos preguntas. Ojo, no. Digamos que este castigo, sí, el castigo, la condenación para, digamos, para el enemigo directamente, el falso profeta y el anticristo, es un castigo muy especial, o sea, es diferente, ¿cierto? Del que puede tener una persona, porque cada persona, ¿cierto? Va a tener retribución de acuerdo a su propio pecado, ¿sí? Va a tener una retribución justa, ¿bien? O sea, no puede ser el mismo pecado del enemigo, ¿cierto? Frente a una persona que prácticamente, digamos, entre comillas, no hizo, entre comillas, por eso hago la claridad, entre comillas, no hizo el mismo pecado de desobediencia. Es decir, puede que una persona no haya conocido de Dios, pero fue una buena persona, entre comillas. Se lo va a poner así. Mahatma Gandhi. ¿Sí? Sí, Ese caballero, si esa persona fue una buena persona, entre comillas, ¿sí? Él no va, su justicia, o en la justicia del Señor, a él se le va a retribuir de manera proporcional, ¿cierto? A su falla. Lógicamente no podemos comparar la misma falla del enemigo y ponérsela de igual forma en este sentido. Es totalmente diferente y el Señor es justo y a cada uno le va a retribuir de acuerdo a su situación. Pero la gran diferencia es que aquellos que sí gustaron de la gracia, aquellos que sí vivieron en la gracia, conocieron al Padre, conocieron al Hijo, ¿cierto? Conocieron al Espíritu Santo, predicaron e hicieron de todo, ¿cierto? Es decir, que nacieron de nuevo y se echaron para atrás. A este tipo de personas sí tienen el mismo castigo, ¿cierto? O la misma retribución, tanto del enemigo, el falso profeta y el anticristo. Por eso es tan o sea, delicado el asunto. ¿Señor? Algo parecido a Judas Iscariote. No, en el caso de Judas Iscariote fue diferente. Lo que pasa es que Judas nunca creyó en el Señor. Por ejemplo, si tenemos un caso aquí en las Escrituras y lo narra el apóstol Pablo, en el caso de Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro sí conocieron el Señor y se echaron para atrás. ¿Qué temas también? Sí hay dos casos.
Señor, y Demas también, sí, señor, tenemos en el caso de Demas también, que se echaron degustaron de la gracia y se echaron para atrás. ¿Mm? Una persona nacida de Pastor, nuevo, prácticamente eso es casi imposible volver atrás, pero no estoy diciendo de que no suceda, hay excepciones. Hay pero ahí en excepciones. ese caso, ¿por qué? O sea, digamos, el Espíritu Santo, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pudo haber, qué sería para que ellos se revolvieran? Mm, Mire, Pues no echándolo, ahí sucede un no, ahí sucede un fenómeno y ese fenómeno es que entra la dureza de corazón o no habían nacido. y los corazones, no, esa persona sí nació de nuevo, pero cuando la persona decide volver atrás, o sea, conscientemente, miremos lo que dice Hebreos, vamos a Hebreos, porque es que es en Hebreos donde nos da luces sobre el asunto. O sea, sería el poder de elección. Pastor, ahí se Observen, cumpliría sí lo que señor, observen con mucha atención Hebreos capítulo 10. se Hebreos cumpliría lo que capítulo 10, dice por que el favor. que esté Miremos lo que dice firme la mire escritura. que no caiga. Sí, pastor. Pues claro, claro, claro. Miremos qué dice la escritura, hermanita Dios. Miremos qué dice. Hebreos 10, por favor, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, aquí hay un pecado de voluntad. Se observa, porque pecaremos voluntariamente, es decir, usted va a pecar porque realmente sabe que lo va a hacer de manera consciente, no inconsciente. Yo no estoy diciendo que usted y yo sí podemos pecar, pero no lo hacemos de manera voluntaria, que es diferente. Porque si pecaremos la verdad, es imposible volver a crucificar al Señor, ¿correcto? Sin una horrenda expectación de juicio, ¿cierto? Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Se me cayó aquí el internet, no sé qué pasó. No sé qué aconteció. Estaba leyendo el versículo 27, el Hijo de Dios. Ojo, aquí está hablando de pisotear al Hijo de Dios, es decir, la obra que él hizo, es decir, que la tenga en poco. Y ojo que lo está haciendo de manera voluntaria, ¿sí? Lo hace de manera voluntaria, ¿bien? Dice acá, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, que para que una persona incurra en este pecado, incurre en tres cosas. Pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto y hace afrenta al Espíritu de gracia. Es lo que se denomina la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Es decir, estos tres son el pecado imperdonable. Y para que una persona incurra, ¿cierto? En este punto es porque su corazón se endureció. Decidió pecar voluntariamente. Pastor, una pregunta. Señor. Pastor, yo tengo un hermano que tenía 20 años del Evangelio. Sí. Y se salió del Evangelio, pastor. Sí. Se ve que él nunca conoció a Jesús. Y quedó loco, pastor. Y estamos clamando a Dios por él. 20 años tenía. Sí, señor. ¿Será que como él no conoció a Dios, tiene oportunidad? Él no conoció a Jesús. Si el Señor le da ahora, tengan presente que Dios es misericordioso, ¿sí? Pero es que una persona que ha incurrido en este pecado, su corazón ya se vuelve, es un corazón reprobado, ¿correcto? Es un corazón reprobado. Recuerde por allí lo que nos dice el apóstol Juan, que hay pecado, ¿cierto? Por el cual se puede seguir para que la persona venga en arrepentimiento.
pero hay un pecado que es el pecado de muerte, que es este es el pecado de muerte por el cual se dice, ¿cierto?, que no se ore. Hermanito Orlando, dígame, que es que no le escuché, no se escuchó bien. Porque ya oí, pastor, porque entonces devolverse a Dios es el pecado de muerte. Sí, ese es un pecado de Pecado de muerte. muerte, que no ore. Mi hermano ahora maldice a Dios. Ah, observen que tienen el ejemplo. ¿Se observan? Hay un ejemplo. O sea, la persona comienza a irse en contra de Dios. ¿Se observan? Sí. La persona se vuelve en contra de Dios voluntariamente después de haber conocido, ojo, conocido el Evangelio como lo tenemos, ¿correcto? Porque una Ya cosa tiene es tener, 7 años así. entonces, sí es Tiene mucho, 7 años, pastor, está ahí, para estar orando por él. pues hermanito, el punto es el siguiente, pídale al Señor que le dé sabiduría, ¿cierto? Si sigue orando por él o no, si incurrió en ese pecado o no incurrió en ese pecado, porque el apóstol Juan nos deja esa parte allí de manera muy clara, ¿no? ¿Cierto? Porque ahí uno puede orar, porque uno puede orar por aquellas personas que tienen todavía oportunidad, pero si ha incurrido en el pecado de muerte, observen con atención lo siguiente. Pastor, Señora. pues aquí hay un caso que hay una familia, pues está la mamá, está el esposo, están bien ellos, y tienen una hija, y ella bien se bautizó, conociendo el Evangelio del Reino, bien, y resulta que ahorita hace como unos 2 meses, bueno, tal vez más, se fue para Bogotá donde una hermana y ahora se fue para los Testigos de Jehová. Entonces, pues, No, ahí no, simplemente ahí el asunto, el evangelio fue predicado en ella, ¿cierto? El evangelio fue predicado en ella y el evangelio, o sea, es que no en todos tiene el mismo procedimiento, ¿sí? Algunos se tardan muchos años para que dé fruto la semilla del evangelio. Otros escuchan el evangelio y dan fruto al instante. Recuerden ustedes la parábola de la semilla o el sembrador. Sucede lo mismo. Tal vez ella escuchó y en algún momento quien convence es el Espíritu de Dios, pero ahí no hay pecado de muerte. Observe con mucha atención lo que dice la Escritura, ¿cierto? En Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano, observe lo que va a decir aquí el apóstol Juan. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, observe que dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado de que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, observe lo que dice la Escritura. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Listo? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Entonces, observen que ahí nos deja el apóstol Juan esa precisión. ¿Se observan? Lastimosamente, sí, la Escritura registra tres casos de personas que nacieron de nuevo y se echaron para atrás. En el caso de Demas, Alejandro e Himeneo. ¿Correcto? Están esas tres personas. Pero es que ese es un caso, eso es una excepción a la regla.
¿correcto? ¿Por qué razón? Porque el que es nacido de Dios, prácticamente eso es imposible volver atrás, eso es algo casi imposible. Que no estoy diciendo de que no suceda así, está registrado ahí en las escrituras, pero realmente cuando usted conoce a su Señor, usted ya no se puede volver a echar para atrás, porque ya ha conocido al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. No sé si hermanito Gerson, hermanita Gladys, quedó como claro el concepto. Sí, señor. Muy No, bien. yo tengo también una duda, o sea, Señora. digamos, yo conozco varios jóvenes que estuvieron en el Evangelio, muy usados por el Señor y muy ellos también convencidos, bautizados y pues yo me atrevo a decir que nacidos de nuevo porque enseñaban, oraban, muy usados y de pronto conozco de unos que se han apartado. Hay uno que de pronto me dice, no, yo sí quiero volver otra vez, me siento muy mal, pero le da pena, le da miedo, se siente mal, ¿sí? Porque siente que hizo cosas mal, dice, no, es que esto es como coger, entonces está en un stand-by ahí que si quiere, que no quiere, que, o sea, está. Hay otro que llega y dice, no, es que yo sí, o sea, yo espero es que el Señor ponga en mi corazón, que yo lo sienta, porque yo les digo, no, busquen, tomen la decisión que ya Dios se encarga, pero tienen que buscar, dicen, no, que yo quiero es que Dios ponga en mi corazón ese anhelo, ese deseo. Pero para que el Señor ponga ese anhelo, ese deseo, la persona debe tomar la decisión, ¿verdad? Sí, es una decisión, pero no, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, no, o sea, ellos no, ellos todavía tienen opción de salvación. O sea, por eso reitero, una persona que peca de manera voluntaria, ¿sí? Ha decidido apartarse de la verdad voluntariamente. No es porque, no, decidió en su corazón olvidarse de Dios. Dijo, no quiero a Dios en mi vida, ¿sí? Decido rechazar a Jesús, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia, ¿sí? Eso ya lo hace incurrir en el pecado de muerte, ¿no? Pero en este caso de los dos muchachos, no, porque el Espíritu Santo aún los convence de pecado, de justicia y juicio. ¿Se observa? El Espíritu Santo los convence. Por eso dice, me siento mal. ¿Quién pone eso? Es el Espíritu de Dios. ¿Se observa? Es el Espíritu de Dios, ¿no? En el caso de esos dos muchachos, muy seguramente, bueno, se apartaron por situaciones, no conozco, y no podemos entrar a juzgar eso. Ojo, nosotros no podemos entrar a juzgar eso, porque nosotros no somos jueces. Pero lo cierto del caso es que mientras haya vida tendrán oportunidad, a menos de que incurran en el pecado de muerte. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quedó claro, hermanita Diosa? Sí, pastor, muchas gracias. Vale. Sí, seguir orando por esos muchachos, o sea, seguir orando, si hay la posibilidad para que el Señor haga, además que tienen quieren hacerlo, o sea, tienen la necesidad, se sienten mal, al menos se sienten mal, pero el que incurre en el pecado de muerte ya se constituye en enemigo de Dios, se vuelve enemigo de Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con la piedad, realmente lo ve como un enemigo, es diferente, ¿listo? Muy bien. Vamos a orar. Hermanita Diosa, si quieres orar para cerrar nuestro tiempo. Sí, pastor. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, Señor, por haber estado esta noche, Señor, con cada uno de nosotros, Padre amado, por haber aparejado todas las cosas, Señor, el internet, Señor, por colocar en nosotros el querer como el hacer, Señor, por hablarnos a través de nuestro pastor, por este privilegio, Señor, de estas enseñanzas, de conocer más de Jesús, Padre Santo, y porque también, Señor, a través de estos ejercicios, Señor, realmente nos enamoramos más de ti, Señor. Vamos a esta profundidad, Señor, de conocer realmente cómo se han cumplido estas profecías, cómo fue este varón señalado para este sacrificio, para esta obra preciosa, única, perfecta y suficiente, para este plan de salvación hermoso que nació en el corazón de nuestro Padre Celestial, y cómo descubrimos este amor
tuyo, Señor, por nosotros, Padre, que realmente cada día nos sorprendemos más, Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová Dios de los cielos. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque de verdad cada día nos enamoras más de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos regalas. Gracias por tu preciosa presencia, Señor. Gracias por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, mi Señor. Y te pedimos, Padre, que todas aquellas personas que se hayan apartado, Señor, de ti, Señor, tú les coloques ese querer como el hacer, Señor, que por tu infinita misericordia tú les vuelvas nuevamente, Señor, les encamines, Padre, por este camino de la verdad, que tu Santo Espíritu sea redarguyendo, Señor, en los corazones, Señor, y aún a nosotros también nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para no caer en tentación, Señor, porque aún tu palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga, Señor. Guárdanos, Padre, de las tentaciones, guárdanos, Señor Dios, de los rudimentos del mundo, de todo aquello que atrae a la carne, Señor. Ayúdanos, Padre, para que como obreros esforzados, valientes, Señor, podamos ser aprobados por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la vida del pastor Alexander, por su disposición, Señor, porque tú lo usas grandemente. Gracias por todos aquellos obreros, Padre amado, por todos los pastores de quienes hemos aprendido, Señor, porque los pastores son ángeles que tú colocas en cada iglesia, Señor. Ayúdanos a amarlos y a respetarlos, Señor, de tal manera como tú mismo los amas, Señor, y amar a nuestro prójimo, Señor. Damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos regalas, Señor, y que tú nos des la oportunidad también mañana de volvernos a ver y poder tener la disposición, Señor, para nuestra segunda clase, Señor, de esta semana, Padre. Muchas gracias, Señor, y en tus manos nos colocamos, Señor, y bendigo a cada hermano, Señor, a cada familia aquí representada, Señor, en tu santo y precioso nombre. En el nombre poderoso de Jesús oramos y lo damos por hecho y recibido para la gloria tuya, mi Señor. Toda la gloria es para ti, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que les bendiga, hermanos. Una feliz Dios les noche. bendiga a todos. Dios les bendiga a todos mis hermanitos. Gracias por su tiempo. Algo que sí les voy a pedir de pronto que lo que nos dice el hermanito Gerson y siempre que pongamos las cámaras para vernos, porque esto es muy difícil así. Entonces, sí, se hace ese ejercicio. Ese ejemplo nos lo dejó el hermanito Gerson. Y hay que hacer y a seguirlo haciendo. Sí, Sí, es muy bueno. Es que entonces, yo cuando empecé también me tocó hacerme en la parte de arriba que no hay casi nada de luz, pero es que tenían un ruido al frente también que no se escuchaba nada, nada. Entonces yo dije, a cualquier momento no puedo abrir el micrófono porque ese ruido ni siquiera yo podía escuchar casi, pastor, pero entonces también para abrir la cámara estaba en lo oscuro, pero ya gracias a Dios pasó todo. Dios les bendiga. Pastor, qué pena una amén. pregunta. Su merced grabó la clase, es que no pudimos entrar a las 6, Sí, sí, entonces sí. Ahora ya termino aquí.